Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es desarrollo fetal. Nos acompaña en el estudio la doctora Verónica Angulo para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Primero la Salud. Vamos a transmitir, estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, para toda la República y más allá de nuestras fronteras. Un honor tenerlos aquí y hoy nos acompaña la doctora Verónica Angulo, ginecóloga, que nos va a hablar acerca del desarrollo fetal. Muchos matrimonios se realizan en esta época de diciembre, noviembre y bueno, ya tenemos los resultados 9 meses después. Otros matrimonios se realizan en enero, febrero, por ahí el romanticismo y por estas fechas están naciendo los peques. Bueno, usted quiere saber cómo nacen los bebés, cómo se desarrollan en el vientre materno. Quédese con nosotros. El crecimiento intrauterino es una etapa fundamental de la vida, ya que muchos factores en este tiempo pueden condicionar todo el crecimiento futuro. El crecimiento del bebé en el vientre materno comprende 2 periodos, el embriogénico y el de crecimiento fetal. ¿Quiere saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Le damos la bienvenida a la doctora Verónica Angulo. Gracias por estar con nosotros, doctora. Siempre un placer, Noemí, compartir espacio contigo y sobre todo con un tema tan fascinante como es el milagro de la vida y la manera como día a día, semana a semana y mes a mes, pues van concretándose el crecimiento de un futuro ser. ¿Cómo inicia la vida? Bueno, existe mucha controversia respecto a eso últimamente. Sin embargo, bueno, la vida inicia desde el momento justo en que se da la fecundación, en la que un óvulo es fecundado por un espermatozoide. ¿Científicamente? Sí, científicamente. Comprobado. Comprobado. Ese es el momento y ahí empieza la hora cero. En ese momento, cuando el óvulo y el esperma se unen, ya empiezan a compartir una carga genética. En ese momento, esa célula que está iniciando, esa célula nueva, ya tiene la carga genética determinada para saber qué sexo va a tener, qué color de ojos va a tener, ¿sí? Qué estatura. Todas las condicionantes genéticas empiezan en esa hora cero. ¡Qué bello! Doctora, ¿y cómo se desarrolla en ese primer trimestre ese bebé? Bueno, lo maravilloso del primer trimestre es que justamente en esos 3 primeros meses el bebé concreta el desarrollo de todos sus órganos y sistemas. Fíjate, te platico que, por ejemplo, en las primeras 4 horas después de la fecundación, el bebé va a tener la capacidad de dividirse en 2 células idénticas. Estas células idénticas van a empezar a multiplicarse a partir de ahí. ¿Sí? A partir de ahí tiene el nombre de cigoto. Esa forma redondeada, multicelular, a los 5 días empieza a migrar hacia el interior del útero. Les comento que la fecundación se da en la trompa de falopio, que viene siendo los oviductos, y es ahí donde se unen. Sin embargo, 5 días después empieza a caminar hacia el interior del útero para implantarse en la mucosa interna del útero, de la matriz. Busca la manera. Exacto, buscan su camita, cómodo. Buscan el tejido que está apropiado esperando para recibirlos. En ese momento se denomina implantación. La implantación da lugar a la formación de la placenta, a la comunicación ya directa con los vasos sanguíneos de la mamá. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, es cuando empiezan a subir los niveles hormonales. Las pruebas de embarazo salen positivas alrededor de 8 o 9 días después de la fecundación, que es cuando pega
el bebé adentro del útero. Qué maravilloso. Sí, 8 o 9 días después ya da positivo. Y ese bebé, si lo dejas tranquilo, se va a desarrollar. Ya nada más hay que dejarlo crecer, hay que vigilarlo, hay que llevar un control prenatal adecuado para que el médico a cargo en ese momento les vaya diciendo etapa por etapa cuáles son las necesidades de ese bebé respecto a su formación y además cuáles son las condiciones que debe llevar la madre para un buen crecimiento y desarrollo. En ese primer trimestre, los ginecólogos le hacen la medición, hacen mediciones del bebé, hacen ultrasonido y se puede ver. Sí, claro que sí. Es indicado desde la fecundación, desde que la mujer tiene la prueba positiva de embarazo, es indicado ir al ginecólogo. Porque a pesar de que no se vea todavía adentro, porque hay condiciones anormales en las cuales el bebé, en lugar de implantarse y caminar hacia el útero... Vamos a hacer un corte, ¿te parece? Y volvemos, continuamos con esta explicación. La embriogénesis humana se define como el proceso que se inicia tras la fertilización de los gametos para dar lugar al embrión, en las primeras fases del desarrollo de los seres vivos pluricelulares. Cuida tu salud. Continuamos. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Demian Platillos, que hizo posible Navidando en el Comedor Betania. Le ofrece a usted la posibilidad de disfrutar estas fiestas navideñas y Año Nuevo sin sudar y sin estresarse. 2,100 pesos cuesta la preparación de este pavo, usted se los lleva. Usted puede confiar en ellos, en que le hacen un pavo delicioso. ¿Para qué anda con prisas, con estrés? Disfrute a la familia mejor y que ellos le preparen el pavo. Tienen un sazón y un punto exquisito y delicioso. Y si quiere comer pierna, también en Demian Platillos son expertos en hacer que esa pierna sepa totalmente diferente de lo que usted se imagina. 1,800 pesos, porque Demian Platillos son expertos en banquetes para sus fiestas, bautizos, 15 años, lo que tenga en puerta, las posadas. Pues ya estamos muy cercanos a la Navidad, y ahora la Navidad y el Año Nuevo. Mire, desestrésese y aproveche esta promoción de Demian Platillos. 6621-872441 es el teléfono a marcar para que se ponga en contacto con ellos, y por Facebook los encuentra como Demian Platillos. Continuamos platicando con la doctora Angulo. La doctora Verónica Angulo es ginecóloga, entonces conoce muy bien el desarrollo fetal. Decíamos ya para finalizar este primer trimestre que se desarrollan en el bebé. ¿Qué capacidades se puede escuchar a qué en esta etapa el corazón, o en qué etapa? Miren, el corazón es el primer órgano que se forma, es el primero. Sin embargo, podemos escuchar su latido, empieza a latir hasta después del día 28 de la fecundación. Qué pronto, ¿verdad? 28 días del día después. 28 días después ya pudiéramos escucharlo. Sin embargo, por la cuestión tecnológica, en consultorio y en práctica, aproximadamente a las 5 semanas es cuando ya lo podemos escuchar con el ultrasonido. Sí. En este tiempo también se desarrollan todos los órganos y sistemas. Al final del primer trimestre ya están formados todos los órganos y sistemas. Tenemos un bebé que mide aproximadamente 6 centímetros y tenemos un bebé que está recubierto de una piel fina. Incluso sus párpados están recubiertos ya. No puede abrir sus ojitos, pero ya los tiene formados. Y empezamos de ahí la siguiente etapa. El segundo trimestre. El segundo trimestre. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? En el segundo trimestre, básicamente las fibras sensoriales empiezan a tener su máxima capacidad de conexión. Entonces este bebé va a empezar a moverse, va a empezar a tener movimientos que en el primer trimestre también existen, pero son como tipo brinquitos nada más. En el segundo trimestre ya son movimientos más estructurados, ya gira. ¿Ya lo sentimos? Ya lo sentimos.
las mamás que ya han tenido bebés, a partir de la semana 13, que son los 3 meses, ya pueden percibir los movimientos porque al moverse el bebé toca la pared uterina. Con eso el bebé empieza a madurar el sentido del tacto. Ajá. ¿Sí? Entonces esto es muy fabuloso. La mujer de primera vez alrededor de los 4 meses es cuando empieza a percibir los movimientos fetales. Ajá. Entonces esta etapa, que es el segundo trimestre, que abarca entre el final del 3er mes hasta final del 6º mes, principios del 7º, empieza el bebé a desarrollar también el sentido del gusto. ¿Sí? El bebé ya toma líquido amniótico. Se ha comprobado que tienen preferencia por los sabores dulces. Y el líquido amniótico, lo que la mamá come, transforma el líquido amniótico en sabor. Entonces ya podemos verlo deglutir en el ultrasonido, el líquido. Tenemos un bebé que empieza a afinar el sentido del oído. ¿Sí? Ya le podemos hablar, digo, sí, desde el principio, ¿no? Pero le hablamos y nos escucha. Exacto. Mira, al 5º mes aproximadamente, el bebé escucha los sonidos del interior del cuerpo de la mamá. El latido de su madre, escucha el movimiento intestinal. Pero al final del segundo trimestre, el bebé es capaz de desarrollar esa sensación de conocer la voz materna, de conocer la voz de su papá, tienen afinidad por los sonidos suaves, por la música suave. Entonces va creando, se va preparando madurando para un nacimiento próximo. Con esto nos vamos a corte y regresamos. Perfecto. Seguimos conociendo el desarrollo del bebé en el vientre materno. A partir de la 4ª semana, el embrión empieza a desarrollar los vestigios de los futuros órganos y aparatos y en esta etapa resulta muy sensible. Cuida tu salud. Regresamos. En el periodo de crecimiento fetal hay una fase intermedia de hiperplasia e hipertrofia, con aumento del tamaño celular y disminución del índice mitótico o división celular. Cuida tu salud. Continuamos. Ay, estoy pero entrada aquí en el iPad, en la tableta, con lo del programa Primero la Salud. El programa siempre se transmite a las 10 de la mañana. Hay un error por ahí en la página, pero es a las 10 en punto, porque tenemos una nueva etapa, nueva escenografía. Hasta la doctora me estaba comentando, se nota diferente el programa. Claro que sí, es una nueva etapa de Primero la Salud. Y bueno, a propósito de etapas, estamos en el 3er trimestre. Dejamos el segundo. ¿Nos faltó algo del segundo, doctora? Solamente puntualizar que aproximadamente al final del segundo trimestre el bebé está pesando 900 gramos. Ah, ok. Sí, ya es un bebé que puede ser rescatable, que es un bebé viable. ¿Sí? En la mayoría de los centros de atención obstétrico ya podemos brindarle sobrevida a un niño que nace a esa edad. Incluso podemos poner inductores de madurez pulmonar y con esto mejorar mucho su sobrevida. Sí, porque fíjate, una compañera nos estaba diciendo que ella no sabía, pero le dio preeclampsia en su embarazo. Ni tenía idea, ni conocía, ni nada. Y le dijeron, ya no se vuelve a embarazar porque corre peligro su vida. Y sí vivió esto. Entonces, tienen que nacer prematuro el niño para salvar la vida de la madre en algunas ocasiones. Sí. Qué impresión. Bueno, y en la 3ª etapa, si va todo normal. Si va todo muy bien, en la 3ª etapa es la etapa de crecimiento y desarrollo. El bebé ya está creciendo nada más. Los órganos están madurando. Esta deglución de líquido amniótico le permite madurar todas las células de recubrimiento intestinal y digestivo al bebé. También respiran líquido. Ya hay movimientos respiratorios que empiezan desde el final del primer trimestre. Pero aquí respiran, es una respiración acuosa, meten líquido amniótico que va madurando los cilios del árbol bronquial, ¿sí? Y lo sacan
y los van preparando para el nacimiento. ¡Qué belleza! Los movimientos son más perceptibles, el bebé se estimula con cada contacto que tiene con el útero, entonces sus sentidos se van agudizando, se está preparando. También hay un incremento de grasa corporal en el bebé, por eso crecen mucho en el último trimestre. Ajá. Hay un incremento de grasa corporal justamente porque los cambios al nacer van a ser importantes. Temperatura, presión ambiental, van a sentir el tacto directo del médico, de sus padres, y ese colchón de grasita los prepara para ese momento que en el nacimiento ellos tienen que echar a andar todos sus mecanismos de adaptación y salir adelante, ya por ellos mismos. Vaya. Los pulmoncitos maduran alrededor de la semana 35. En la semana 35-36, que son los 8 meses aproximadamente, hay liberación de una sustancia que permite que el pulmón madure. ¿Sí? Brincando esa etapa, ya estamos del otro lado. Ajá. Obviamente siempre será mejor que nazcan los niños de término a sus 40 semanas aproximadamente. Sin embargo, el hecho de que ya hayan pasado esa etapa, la semana 36, ya nos garantiza que el pulmón del niño está listo para nacer o muy cerca de estar listo para nacer. ¿Sí? Crece la placenta empieza a tener una maduración mayor, el líquido amniótico empieza a disminuir, el bebé al crecer tiene menos espacio, se mueve un poquito menos, sus movimientos son más lentos pero más fuertes. Bueno, este es el final. Todo esto lo está preparando para el gran momento del nacimiento, ¿sí? Que es cuando ya la mamá empieza también a desarrollar esa intuición que traemos, les digo a mis pacientes yo, para la que estamos programadas desde hace miles de millones de años, que es para dar a luz un hijo. ¡Qué belleza! Y el bebé se acomoda, se pone de cabecita, sí, ¿no? El bebé tiene su orientación natural. Tiene su orientación natural y tiene su forma de encontrar el acomodo perfecto. En la semana 31 el bebé tiene que ponerse de cabeza. En esa orientación que ya genéticamente viene programado, se acomoda. En la semana 36 se mete a la pelvis. Sí, al ya canal de parto. Al canal de parto. Es cuando las señoras ya no pueden caminar derechitas, ya caminan un poquito como patito, porque ya traen su cabecita ahí. Entonces, el bebé está haciendo su trabajo también adentro, mientras la madre también se prepara, todo su cuerpo se prepara. El bebé nace con reflejos que ya están predestinados. El reflejo de la succión, que permite identificar inmediatamente cuál es su vía de alimentación. ¿Sí? El pecho de su mamá. Exacto. Nace con ese reflejo, nace con esa capacidad de seguir dando vida, de seguir estando en la vida, ¿sí? Desde la que empezó en el momento de la fecundación. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Ustedes se quedan en el mejor día. Tuvimos a la doctora Angulo en Primero.